Hola, buen día. Mi nombre es Patricia Gisbert, docente de quinto año de Medicina Interna, y en esta oportunidad vamos a compartir la clase de neumonía, la cual ha sido dividida en dos partes, y en esta primera parte vamos a hacer referencia principalmente a lo que se refiere a la neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, para definirla, esta es una infección aguda del parénquima pulmonar de origen extrahospitalario que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratorias asociados a la aparición de un infiltrado pulmonar radiológico nuevo con o sin aislamiento bacteriológico. La prevalencia es aproximadamente de 10 a 20 casos cada 1000 habitantes por año. Esta prevalencia es mucho mayor en pacientes mayores de 65 años. Es la cuarta causa de muerte en Argentina y la sexta causa de muerte a nivel mundial. Dentro de las enfermedades infecciosas es la que mayor mortalidad tiene. Hasta un 30% de las neumonías pueden llegar a requerir hospitalización y dentro de estas hasta un 20% requerir unidad de cuidados críticos. La mortalidad global es del 4%. Sin embargo, las neumonías graves pueden llegar a tener hasta un 40% de mortalidad y hasta un 15% aquellas neumonías que requieran hospitalización. Con respecto a la fisiopatología, el principal mecanismo es la microaspiración del contenido faríngeo. Estas microaspiraciones se dan normalmente durante el sueño. Los gérmenes aspirados generalmente son de baja virulencia, son de bajo inóculo y además, debido a los mecanismos de defensa pulmonares como son eh, el clearance mucociliar, la inmunoglobulina A secretora y los macrófagos hacen que normalmente estemos protegidos frente a que estas microaspiraciones puedan producir infecciones. Sin embargo, existen algunos factores como son el alcoholismo, las internaciones previas, infecciones respiratorias, tabaquismo, inmunocompromiso, uso previo de antibiótico terapia, supresión del ácido gástrico, edad avanzada, todo esto generan cambios a nivel de la orofaringe, de los gérmenes que colonizan la orofaringe, los cuales se vuelven más virulentos, aumentando el riesgo de las microaspiraciones de estos gérmenes y al generar invasión tisular, producen posteriormente la neumonía. En menor medida se producen por inhalación de pequeñas gotas. Esto es bien principalmente el mecanismo de acción que conocemos más que nada en las neumonías virales, en hongos, o la diseminación hematógena, menos del 20% son con diseminación hematógena, son muy poco frecuentes y principalmente se han asociado a estafilococos aureus o bacilos gram negativos. Con respecto a la etiología, hasta en un 50 a un 60% de los casos son de etiología desconocida. Sin embargo, se supone que en la mayoría de estas son principalmente por neumococo, aunque las últimas publicaciones que hablan de neumonía se refieren a que con el paso de los años vamos a ver una disminución de este tipo de neumonías debido a la implementación de la vacuna. El germen que más frecuentemente produce la neumonía, hasta en el 40% de los casos, es el neumococo y predomina en todos las personas, ya sea aquellas que tienen ciertos factores de riesgo o no. Le siguen en frecuencia Mycoplasma pneumonia, clamidia y segundos en frecuencia debido a que ya ha habido un aumento en este último tiempo son los virus respiratorios, predominando principalmente COVID-19 e influenza. Sin embargo, también podrían producirse por otros gérmenes. No debemos olvidar también a Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y en menor frecuencia bacilos gram negativos. Los bacilos gram negativos se van a dar
principalmente en aquellos pacientes que tengan enfermedad estructural del pulmón, como son la fibrosis quística, EPOC, bronquiectasias, aquellos que usan corticoides de forma crónica, que hayan utilizado antibióticos en los últimos meses, los residentes de asilo, pacientes alcohólicos, diabéticos o inmunosuprimidos. En los últimos años se ha visto un aumento en la incidencia de Legionela. Sin embargo, debemos recordar que generalmente son pacientes que tienen antecedentes de viaje a Estados Unidos, a Europa, en el último mes. Haciendo mención nuevamente a Staphylococcus aureus, no debemos olvidar Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad, el cual lo debemos sospechar en aquellos pacientes que presentan cavitación, hemoptisis, derrame pleural, necrosis, infecciones asociadas a influenza, lesiones en piel, neutropenia, entre otros. En nuestro medio no debemos dejar de mencionar la tuberculosis, y hasta un 10% de los casos podrían ser por tuberculosis. Generalmente estos pacientes se acompañan a pérdida de peso, síndrome de impregnación, hemoptisis, infiltrados en el lóbulo superior, y muchas veces está asociado a infección concomitante por HIV. Vamos a hacer mención en cuanto a pacientes que tengan factores de riesgo para Staphylo aureus meticilino resistente y factores de riesgo para Pseudomonas. Esto lo vamos a nombrar acá porque estamos hablando justo de la microbiología, los gérmenes que podrían producir la neumonía. Como dijimos anteriormente, el principal germen es el neumococo y es el más frecuente incluso en todas las edades de los pacientes. Sin embargo, la bibliografía postula que debemos conocer a aquellos pacientes que puedan tener factores de riesgo para algunos de estos gérmenes, porque la cobertura empírica del antibiótico sería diferente. El Staphylococcus aureus debemos sospecharlo en aquellos pacientes que tengan neumonía severa más alguno de los siguientes factores que vamos a nombrar. Jóvenes previamente sanos, con neumonías rápidamente progresivas, infiltrados cavitados, hemoptisis, influencia previa, uso de drogas endovenosas, neumonías asociadas a rash, leucopenia, infección de piel y partes blandas, recientes o concomitantes. Y factores de riesgo para pseudomonas, bronquiectasia, fibrosis quística, tratamientos con corticoides o exposición a antibióticos de amplio espectro. Un poco de lo que mencionamos recién. Estos factores de riesgo fueron propuestos por la Sociedad Argentina de Infectología, la SADI. Sin embargo, la Sociedad Americana de Tórax propone como factores de riesgo y los unifica tanto a Pseudomonas como a Staphylo aureus aquellos pacientes que hayan tenido un aislamiento previo de estos microorganismos, especialmente en el tracto respiratorio, y o antecedentes de hospitalización reciente y exposición a antibióticos parenteral en los últimos 90 días. Por lo tanto, como ninguno de estos son estrictamente validados en Argentina, todos estos factores de riesgo debemos tenerlos en cuenta. La bibliografía siempre sugiere que lo mejor es hacer estudios de la epidemiología local para saber cuáles son los gérmenes o los factores de riesgo que presenta nuestra propia población. Con respecto a las manifestaciones clínicas, más del 90% de los casos suelen presentarse con fiebre, pocos casos podrían tener hipotermia. También es frecuente que aparezcan la tos puede ser seca o hasta en un 60% de los casos ser purulenta. La disnea es otro de los síntomas, o la presencia del dolor torácico. Generalmente, en la mayoría de las veces, este dolor torácico suele ser en puntada de costado y acompañarlo cuando va acompañado de un derrame pleural. Otros síntomas pueden ser pérdida del apetito, confusión, deshidratación, síntomas gastrointestinales, alteraciones metabólicas, empeoramiento de las enfermedades crónicas.
Sin embargo, todos estos síntomas que no son típicos y que generalmente lo presentan los adultos mayores, pueden llevarnos a un retraso o una demora en el diagnóstico hasta en el 30% de los casos. Por supuesto, la demora en el diagnóstico genera una demora en la instauración de la terapéutica y de esta forma aumenta la mortalidad del paciente. Con respecto al examen físico, vamos a recordar lo que ustedes ya habrán estudiado en semiología. Estos pacientes suelen tener la semiología de un síndrome de condensación, ¿sí? Reducción de la expansión pulmonar, hipoventilación, aumento de las vibraciones vocales, matidez en el área donde se encuentra la condensación, pueden aparecer rales crepitantes, soplo tubario, pectoriloctio. Además, por supuesto, podemos encontrar trombos y sibilancias, generalmente cuando se asocia a alguna patología obstructiva, la fiebre, la taquipnea, la taquicardia, la hipoxemia, algún trastorno de conciencia y la presencia de un herpes labial que suele acompañar a las etiologías como son el neumococo. En el laboratorio, recordemos que no hay muchas cosas que sean específicas de la neumonía, sino que apoyan al diagnóstico y que nos sirven para determinadas cosas. En el hemograma, generalmente estos pacientes van a presentarse con leucocitosis en su mayoría. Sin embargo, muchos pueden tener leucopenia. La función renal es importante conocerla debido a que muchas veces en los casos de sepsis estos pacientes pueden tener una afectación de la función renal y se requiere la instauración de antibiótico-terapia. El ionograma es importante, en muchos casos podemos obtener una hiponatremia, generalmente asociada a un síndrome inadecuado de ADH. Las transaminasas pueden encontrarse elevadas en caso de injuria por sepsis. La LDH es un marcador de lesión de injuria pulmonar. Los reactantes de fase aguda generalmente están siempre elevados. La procalcitonina nos habla más de cuadros de infecciones bacterianas. Se la utiliza mucho para, cuando observamos una reducción, observar que hay la disminución de esta nos ayuda a acortar los tiempos del tratamiento. Y la gasometría arterial en caso de que queramos conocer de que el paciente tenga desaturación con la oximetría de pulso y queramos saber la presión arterial de oxígeno, ya que esto nos va a dar una gravedad, un indicio de gravedad y nos va a llevar a saber qué requerimiento de oxígeno puede llegar a tener nuestro paciente. Para hacer el diagnóstico necesitamos, como ya lo dijimos en la definición, la clínica, el examen físico y una radiografía de tórax donde haya un nuevo infiltrado pulmonar. Si estamos en algún medio que tengamos oximetría de pulso, sería lo ideal poder tenerla. Y si estamos en algún medio donde podamos hacer una analítica con un hemograma, eso también sería ideal porque nos da otros ciertos parámetros. Bien. Acá vamos a mostrar en las siguientes imágenes diferentes patrones de neumonía. En la radiografía podemos ver esto que es una consolidación. Esto vemos que es un patrón más intersticial. Esto es un infiltrado en el vértice, generalmente son los principales que se producen en tuberculosis. Bien, ahora vamos a charlar algo de algunas neumonías que pueden cursar inicialmente sin infiltrado pulmonar. Bueno, ¿quiénes podrían ser? Los pacientes neutropénicos inicialmente podrían no tener infiltrado pulmonar o que no sea evidente en una radiografía de tórax, por eso es necesario hacer una tomografía. Aquellos pacientes neutropénicos tienen indicación de tomografía si yo sospecho neumonía. Hasta en un 30% de los pacientes que tengan neumonía por neumocistis y cuando la sospecho, también debemos eh, hacer la radiografía, la tuberculosis en pacientes HIV, pacientes con deshidratación severa o aquellos que tengan alteraciones estructurales del pulmón.
Volviendo un poco a la neumonía por neumocistis y la TBC en pacientes HIV, la neumonía por neumocistis también es más frecuente en pacientes con HIV y dentro del laboratorio que le pedimos a toda persona que tenga una neumonía, es importante corroborar un análisis de HIV. Bien, con respecto a cómo podemos obtener los aislamientos bacteriológicos para poder llegar al agente etiológico que produce la neumonía, aunque como ya dijimos, hasta en un 60% de los casos no vamos a tener cuál es este, ¿no? El esputo. Una es el cultivo de esputo. Siempre que el paciente tenga, debo pedir un cultivo de esputo. Este es positivo hasta en el 40% hasta en el 60% de las neumonías. O sea, los pacientes con neumonía hasta en un 60% pueden tener esputo. Por lo tanto, es importante pedir esta muestra de esputo, ¿sí? El 25% de estas están producidas por gérmenes, de las neumonías están producidas por gérmenes que son de difícil crecimiento en el esputo, por lo tanto pueden no tener tantos réditos, ¿sí? Para decir que una muestra de esputo es adecuada, tiene que tener menos de 10 células escamosas por campo y más de 25 polimorfos nucleares y tiene una alta sensibilidad de hasta un 85% para el aislamiento de neumococo y Haemophilus influenza. Otro de los estudios que podemos hacer son hemocultivos por dos en aquellos pacientes que van a quedar internados, no en aquellos pacientes que se tratan de forma ambulatoria. Eh, y los hemocultivos pueden ser positivos entre un 5 a un 25%. Recordemos que el principal mecanismo de producirse la neumonía o mecanismo de patogenia no es la vía hematógena. Sin embargo, dentro de este bajo porcentaje de personas que pueden llegar a tener los hemocultivos positivos, hasta un 60% es producida por neumococo. Y eh, otro estudio que es fácil de obtener es a través de una muestra, se obtiene en pocas horas, se obtiene el resultado, es el antígeno urinario para neumococo. Este es rápido, tiene un valor predictivo positivo del 94%, con una alta sensibilidad y especificidad, y se asocia principalmente a las neumonías por neumococos bacteriémicas. Sin embargo, aunque no sean bacteriémicas, muchas veces pueden tener el antígeno urinario positivo. Con estos tres podemos llegar a obtener hasta el 50% de las etiologías. Sin embargo, como ya dijimos, nos está quedando otro 50% de etiologías de neumonías sin la etiología clara. Entonces, entre ellos, otros aislamientos que podemos hacer es la PCR para SARS-CoV-2 o el panel viral, incluyendo las neumonías por influenza, ya que en nuestro medio tenemos circulación de influenza durante todo el año. Serologías para micoplasma y clamidia, generalmente tienen que ser cuantitativas, en muchos lugares se hacen cualitativas y eso no nos haría ningún diagnóstico. En aquellos pacientes que tengan derrame pleural y que amerite hacer una punción pleural, podríamos llegar a obtener a través del cultivo del líquido pleural y podría evaluarse un aspirado traqueal y en muy pocos casos hacer fibrobroncoscopía oval, ¿sí? O sea, en aquellos casos de pacientes que realmente tengan indicación, neumonías graves o progresivas, sospecha de tuberculosis, neumonías que no mejoran o diagnósticos alternativos como podrían ser un tumor. Bien, con respecto a la estratificación de la severidad de la neumonía, existen diferentes scores para ayudarnos a ver, a darnos cuenta si estamos frente a una neumonía severa o no. Los más utilizados son CUR 65 y el PCI. Sin embargo, hay algo que es muy importante. Para utilizar cualquiera de estos scores, yo me tengo que asegurar que el paciente, por cuestiones sociales o por cuestiones psiquiátricas, vaya a cumplir el tratamiento, ¿sí? O sea, yo me tengo que asegurar que no existan factores que pongan
en riesgo el tratamiento ambulatorio, ¿sí? Ya sean sociales, psiquiátricos, abusos de alcohol, de drogas o una incapacidad para la vía oral que lleve a un incumplimiento terapéutico. Cualquiera de estas cosas que no hagan posible un tratamiento vía oral, el paciente va a requerir internación, ¿sí? Aunque no sea una neumonía severa o, o que tenga un CUR 65, un PCI que nos indique que podamos mandarlo a la casa, porque no hay riesgo. El CUR 65, a través de las letras, nos hablan de los diferentes factores que evalúan, la C de confusión, la U de urea, la R de frecuencia respiratoria mayor de 30, la B de tensión arterial, sistólica menos de 90, diastólica menos de 60, y el 65, que es 65 años o más, ¿sí? Este score nos habla de severidad porque nos habla de mortalidad a los 30 días, sin embargo, también se lo ha utilizado para evaluar la internación, ¿sí? Como ya vemos, aquellos pacientes que tienen un CUR mayor de 2 ya empieza a aumentar su mortalidad, asciende hasta casi un 10%, lo cual hace que estos pacientes requieran internación. Y aquellos que ya tengan un CUR de 4 o 5, que ya aumenta bastante con respecto a los puntajes menores, estos pacientes se sugiere internación en unidad de cuidados críticos. Es importante conocer que también se utiliza en una forma abreviada de este, que es el CRB65, más la oximetría de pulso. Sacamos la U de uremia para evitar que aparezca algún parámetro laboratorio, ya nos quedamos con todos parámetros clínicos y esto nos da una idea de la gravedad del paciente que tenemos enfrente. Bien, ahora sí vamos a nombrar, empezando a hablar de los scores de severidad, la neumonía adquirida en la comunidad severa, ¿sí? Esta es la misma neumonía que estuvimos hablando, que necesita de clínica y la aparición de un infiltrado nuevo. Sin embargo, en el año 2007, la Sociedad Americana de Infectología validó los criterios para decir que estamos frente a una neumonía severa. Para esto existen diferentes criterios menores y criterios mayores, que son el shock séptico con necesidad de vasopresores o el fallo respiratorio con requerimiento de ventilación mecánica. Además, múltiples criterios menores. Cuando nosotros presentamos un criterio menor o tres criterios mayores, ya estamos frente a lo que podemos decir una neumonía severa, ¿sí? Y siempre que tenemos algún criterio de severidad, se recomienda que estos pacientes sean tratados en terapia intensiva. Como ustedes pueden ver, los criterios mayores sí o sí requieren de terapia intensiva, pero la idea es que tengamos en cuenta que también existen criterios menores que son neumonías severas y que requieren de tratamiento en unidad de cuidados intensivos. Algunas bibliografías postulan que el PCI también es un modelo de predicción clínica y que va a clasificar a los pacientes en enfermedad severa con riesgo de mortalidad y algunos también utilizan este otro parámetro que vamos a ver ahora. El PCI o escala de Fine evalúa diferentes factores, factores demográficos, comórbidas, hallazgos en el examen físico, hallazgos de laboratorio. Como vemos, es mucho más complejo, pero mucho más difícil de hacer. En este le otorga un puntaje a cada uno de estos factores y según el puntaje, aquellos pacientes que tienen un score menor de 90 estima un tratamiento ambulatorio y aquellos con más de 91 indica una internación. Como podemos ver acá, ya los pacientes con un score con una clase 4 que es moderado, ya tienen una mortalidad cercana al 10%. Por lo tanto, es importante en la medida que yo pueda hacer estos scores para valorar la gravedad y la severidad que puede tener la infección que estamos teniendo en el paciente. Y otro score que también existe en nuestro medio es el SmartCope. Este es un score que se utiliza para evaluar
el riesgo que tiene nuestro paciente de necesidad de ventilación mecánica y de ARDM. Bien, ahora sí ya pasamos al tratamiento ambulatorio, ¿sí? Con respecto al tratamiento ambulatorio de los pacientes, en aquellos pacientes que son menores de 60 años, que no tienen comorbias, que no han utilizado antibiótico terapia recientemente, podríamos utilizar amoxicilina solo, más o menos evaluar la utilización de un macrólido, ¿sí? Hasta un 20% de las neumonías pueden ser producidas por micoplasma y por lo tanto en aquellos pacientes jóvenes que no han tenido respuesta en las primeras 48 horas, podría utilizarse posteriormente iniciar el macrólido. Por eso acá lo vemos como que dice más o menos utilizar el macrólido, pero tiene que ser un paciente menos de 60 años, sin comorbias, sin uso de antibióticos recientemente, ¿sí? Ahora, si el paciente ya tiene más de 60 años, tabaquista o una comorbia que no esté compensada, ya podamos usar amoxicilina ácido clavulánico más un macrólido. En estos pacientes también debemos sospechar la presencia de moraxella y Haemophilus, que ambos gérmenes son productores de beta-lactamasa, ¿sí? Eh, y también, por lo tanto, se recomienda ya utilizar amoxicilina clavulánico, que tiene el inhibidor de la beta-lactamasa. Y si el paciente tuvo uso reciente de antibiótico o es alérgico a la penicilina, se plantea como alternativa el uso de la levofloxacina. El tratamiento en los pacientes ambulatorios es de 5 a 7 días, ¿sí? Eh, Según la estabilidad clínica, más adelante vamos a ver bien cuándo hacemos el stop del antibiótico. Nunca debemos dar como monoterapia a los macrólidos, ya que en nuestro medio el neumococo tiene resistencia a los macrólidos. En lo posible, utilizar claritromicina y tratar de evitar acitromicina porque tiene bajos niveles en plasmas, por lo tanto, no es muy bueno en bacterias. Hay que tener en cuenta los efectos adversos de estos, que pueden ser tendinopatías, infecciones por Clostridium, roturas ligamentosas o cardiopatías. Cuando hablamos, perdón, de la levofloxacina, tener en cuenta estos efectos adversos. Bien, aquellos pacientes que ya requirieron internación en sala general, el tratamiento puede ser con ampicilina sulbactam y macrólido, es el tratamiento de elección, porque recordemos que por más que tenga criterios de internación, el principal germen sigue siendo el neumococo. Aquellos alérgicos, piperacilina tazobactam, y si tenemos algún factor de riesgo para bacilos gram negativos, piperacilina tazobactam o cefepime. Al igual que si tenemos algún factor de riesgo para Staphylo aureus, a la cobertura le debemos agregar vancomicina. El tratamiento en la internación en sala general también puede estar entre 5 a 7 días, pero también podría extenderse a 10 días. Bien, aquellos pacientes que requieren internación en unidad de cuidados críticos podrían llegar a ser hasta un 10 o un 20%. Si, por más que sea una neumonía severa, recordemos que el principal germen sigue siendo neumococos, por lo tanto ampicilina sulbactam más un macrólido siguen siendo de elección, pero siempre evaluar si mi paciente tiene factores de riesgo para bacilos gram negativos, como pseudomonas, utilizar algún beta-lactámico antipseudomona como piperacilina tazobactam o cefepime. Si mi paciente tiene algún factor de riesgo para Staphylo aureus meticilino resistente, vancomicina. Todos estos factores de riesgo que anteriormente hemos nombrado. Y el tratamiento va a ser entre 7 a 14 días. Bien, ahora sí vamos a ver la duración del tratamiento y cuándo cambiamos de endovenoso a vía oral. Se requiere que todos estos parámetros que estamos mostrando acá, temperatura, frecuencia respiratoria, cardíaca, tensión arterial, glóbulos blancos, la absorción gastrointestinal y la conciencia se encuentren de manera estable durante por lo menos 24 horas. En ese momento yo ya puedo pasarlo de endovenoso a vía oral. Recordemos que una vez que lo paso oral, lo tengo que continuar por lo menos 48 horas y nunca menos de 5 días. Sin embargo, si la neumonía es severa
o hay una sospecha o confirmación de Staphylo aureus o de Pseudomonas, por lo menos el tratamiento debe durar 7 días. Bien, con respecto a la prevención, es muy importante eh, ocuparnos de la vacunación del paciente. Tenemos la vacunación neumococo, que tenemos la de 13 serotipos y la de 23 serotipos. La de 13 serotipos tiene eficacia para prevenir neumonías bacteriémicas y no bacteriémicas y enfermedad neumocóxica invasiva. La de 23 serotipos incluye el 90% de los serotipos que producen la infección neumocóxica diseminada e incluye también aquellos serotipos que han demostrado hasta el momento tener cierta resistencia a los antibióticos. El esquema de vacunación de antineumocóxica va a ser diferente según el paciente tenga o no tenga inmunocompromiso. Primero se coloca la de 13 serotipos y al año se coloca la 23 serotipos y este es el esquema más habitual que se utiliza, ¿sí? Sin embargo, aquellos pacientes que tengan algún tipo de inmunocompromiso o comórbida que les genere inmunocompromiso, la dosis de la 23 se coloca a los 2 meses de haberse colocado la dosis de los 13 serotipos. El refuerzo se hace con la de los 23 serotipos luego de los 65 años y que hayan pasado 5 años de la última dosis. De todos modos, en la actualidad tenemos una nueva vacuna que podría venir a cambiarnos todo esto. Es importante recordar la vacunación anual antigripal y, por supuesto, la vacunación para COVID-19. Bien, con respecto a si nosotros tenemos que tener imágenes de tórax para hacer seguimiento en un paciente que tuvo neumonía. La verdad es que si los síntomas resuelven entre 5 a 7 días, no es necesario, siempre que yo no esté sospechando otra causa. O sea, que yo tengo que hacer un screening de, por ejemplo, cáncer de pulmón, sospecha de tuberculosis, porque estoy sospechando que además de la neumonía hay otra causa, y en esos casos sí debo hacer un ataque de tórax de control, ¿sí? Cuando hablamos con respecto a la falta de respuesta al tratamiento de una neumonía, me refiero a que hay una persistencia de los síntomas y del infiltrado radiológico más allá del tiempo estimado, ¿sí? Esta puede ser una falta de respuesta temprano, en las primeras 48 a 72 horas. Generalmente hablan de una falla en el tratamiento, digamos que con el antibiótico empírico no estoy cubriendo los gérmenes que podrían estar produciendo esta neumonía, o porque aparezca una complicación, como por ejemplo un absceso, un empiema. Y hablamos de tardía, de resolución lenta, más allá de los 40 días, con persistencia de los síntomas de infiltrados. En estos casos vamos a necesitar realizar otros estudios para poder llegar a tener un poco más de claridad de qué podría estar pasando, como por ejemplo son la tomografía de tórax, si estamos sospechando alguna complicación o si estamos sospechando que puede haber otra causa, como un tumor, tuberculosis, fibrobroncoscopía o ya en casos más severos, una videotoracoscopía. Bien, con respecto a las recomendaciones en el tratamiento de influenza. El virus influenza es sensible a los inhibidores de la neuraminidasa, que es el oseltamivir. Lo que hace este antiviral es reducir la gravedad, la duración, el riesgo de complicaciones y la mortalidad asociada a influenza. Se ha visto que su mayor beneficio es en las 48 horas de iniciado el cuadro. Sin embargo, en todo paciente que tiene neumonía y que requiere internación, no importa que hayan pasado más de 48 horas de iniciados los síntomas, de todas formas, igual debo instaurar el tratamiento. El diagnóstico lo hacemos a través de hisopados nasofaríngeos para influenza. La indicación es oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Bien, hay algunas neumonías que pueden generar cavitación. Siempre que aparece la cavitación, debo pensar en Staphylo aureus meticilino resistente y en bacilos gram negativos como Klebsiella o Pseudomonas. Por lo tanto, mi cobertura debe ir dirigida hacia estos gérmenes con betalactámicos anti-Pseudomonas y vancomicina.
Acá podemos ver en estas imágenes las diferentes cavitaciones con los niveles hidráticos. Bueno, las neumonías aspirativas generalmente se dan en pacientes que tienen ciertas condiciones, como son trastornos de conciencia, alcoholismo, enfermedades neurológicas, neuromusculares, trastornos desflutorios o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Generalmente la etiología es polimicrobiana y participan anaerobios, neumococos, hemófilos de influenza, estafiloaureos y podemos encontrar ya bacilos gram negativos y pseudomonas en aquellos pacientes institucionalizados u hospitalizados. La realidad es que no se debe indicar un tratamiento antianaeróbico al tratamiento empírico, antibiótico empírico estándar de una neumonía. No se conoce la verdadera tasa de aspiraciones y muchas veces estos pacientes que hacen aspiraciones lo que tienen son neumonitis químicas, en las cuales hay una resolución lenta de los síntomas dentro de las primeras 48 horas y que solamente se hace tratamiento sintomático sin requerir antibióticos. Se ha visto que indicar antianaeróbicos como la clindamicina aumenta el riesgo de infecciones por Clostridium difficile y no ha mejorado la mortalidad en estos pacientes. Bien, esto es la parte de toda neumonía adquirida en la comunidad y los invito a que puedan seguir con la segunda parte de neumonía nosocomial.